Hola, pregunta 65 de Facsimóvil cuarta edición y modelo de EMRE 2020. Un gráfico donde nos entregan las frecuencias, o en este caso el número de familias que tiene cierta cantidad de hijos o hijas. Ahí tenemos 5 familias que tienen 1, 15, 20 que tienen 2 y 15 que tienen 3. En relación con este gráfico nos preguntan por la varianza del grupo. Fíjense que en las alternativas no nos están preguntando por un número concreto, pero sí nos entregan números que nacen de primero trabajar un poquito la expresión. Así que, si bien no vamos a tener que calcularla toda, porque no nos piden un número en particular, sí vamos a tener que sacar al menos algo para poder plantear la ecuación, que es la media aritmética. Porque la varianza se calcula restando a todos los datos, vamos a notar como x sub 1 o x sub 2 o x sub 3 a cada uno de los datos, le restamos la media aritmética y lo elevamos al cuadrado. Hacemos eso para cada uno de los datos, cada uno, y lo dividimos por la cantidad de datos. En este caso, si tenemos n elementos, la cantidad es n. El punto acá es que la información que nos dan acá es con más de un dato repetido. O sea, esto sería como, si lo llevamos a la fórmula con los datos que están ahí, sería como 1 menos el promedio al cuadrado más 1 menos el promedio al cuadrado, y eso 5 veces, porque eso tenemos 5 familias que tienen eso. Entonces, como sumamos 5 veces el mismo resultado, lo que se hace es multiplicar por la frecuencia de cada uno de los datos. O sea, la frecuencia del dato 1 multiplicado por la diferencia del dato menos el promedio, más la frecuencia del dato 2 multiplicado por el dato menos el promedio, al cuadrado. Y así sucesivamente. Ojo, la frecuencia no va al cuadrado. Así que esa sería como la forma más completa de escribir la fórmula de la varianza. Ahora veamos que para las alternativas necesitamos encontrar primero el promedio. Así que en vez de la v que hay ahí, no vamos a notar la varianza al tiro, sino que primero vamos a sacar el promedio, que es la suma de todos los datos dividido por la cantidad. Como tenemos datos repetidos, es la misma lógica que antes. Sería como sumar 5 veces un 1, pero en vez de eso ponemos 5 por 1 más 20 por 2, porque se suman 20 veces el 2, porque son 20 familias que tienen 2, más 15 por 3. Y aquí hay que tener cuidado nomás que la suma total de los datos no son 3 datos, son 5, 20 y 15, son 40 datos. Así que el promedio de la cantidad de descendencia que tienen es 5 más 40 más 45 partido en 40, que es igual a 90 partido en 4. ¿Sí? ¿Sume bien? Sí, 90 partido en 4. Si simplificamos esto y le sacamos un valor numérico, porque si se fijan las alternativas no tienen ninguna fracción, esto nos debería dar 2,25, esta división. Ahora, teniendo que esto es 2,25, vamos a plantear la fórmula de la varianza, donde sería la varianza es igual a la frecuencia del dato 1, 5, multiplicado por la diferencia entre 1 menos 2,25 al cuadrado, más 20 por 2 menos 2,25 al cuadrado, más, me va a faltar espacio aquí para sumar, pero filo, continúa abajo, 15 por 3 menos 2,25 al cuadrado. Todo eso dividido por la cantidad de datos, que era 40. Y aquí quiero hacer un puntito, quiero hacer como una acotación, en que cuando nosotros restamos cosas, si están al cuadrado, da lo mismo si yo digo 1 menos 2,25 que 2,25 menos 1, porque si están al cuadrado el signo va a ser indiferente. Imaginemos que sea como 2 menos 1 al cuadrado, que es 1 al cuadrado igual 1, es exactamente lo mismo que 1 menos 2 al cuadrado, que es menos 1 al cuadrado, y eso es 1. Entonces, cuando hablamos aquí de la resta, en vez de sacar el valor como 1 menos 2,25, hacemos 2,25 menos 1, para que quede igual a la alternativa. La verdad, como resultado daría exactamente lo mismo, pero para que quede igual a la alternativa, vamos a tener que hacer eso.
Y si hacemos esa resta, voy a hacer en este rectángulo improvisado que puse arriba, sería que la varianza es igual a 5 por 2,25 menos 1, 1,25 al cuadrado, más 20 por 0,25 al cuadrado, más 15 por 1,25 al cuadrado. Es eso de los signos exclusivamente para dejarlo igual a la alternativa. Y eso correspondería a la alternativa. ¿Hice bien esa resta? No, no era 1,25. Me fui en la bola ahí. Esto era 0,75. Ahí he hecho mal esta resta. Bórrate, 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 bórrate. Y estamos entonces que esto era 0,75. Y ahí sí nos quedaría como la alternativa A, si no me equivoco. Sí, A, 5 por 1,25 al cuadrado, más 20, 0,25 cuadrado, 15, 0,75 cuadrado, partido en 40. Entonces la alternativa fue generosa por un lado, no tan generosa por otro. Tuvimos que calcular la media, sí o sí, pero lo otro se deja expresado nomás. Si no, empezar a calcular esas cosas ya es mucho atado. Espero que haya quedado claro la fórmula de la varianza. Cuando hay más de un dato que se repite, aplicar las frecuencias y lo demás es plantear y calcular. Nos vemos en otra pregunta. Chau, chau.